Estamos en vivo, embajador. Muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Estidil, soy el cónsul general de México en Montreal. Un agradecimiento por estar aquí con nosotros en este evento sobre el ahorro en México y el ahorro en Quebec. Durante algún tiempo hemos estado buscando siempre el tener este tipo de eventos que le permitan a la gente conocer mejor las oportunidades que tiene para establecer mejor sus condiciones de patrimonio y tener mayor capacidad de desarrollo. Y en muchos momentos se había pensado que la comunidad mexicana en Montreal tal vez no tendría eso como la más clara de sus prioridades y se había pensado en escenarios como Estados Unidos. Pero hay factores que han cambiado esto y que nos hacen muy, muy relevante un evento como este. El volumen, la cantidad de gente que tenemos, que ha crecido de manera importante. No se diga, la pandemia ha provocado que algunos de los seminarios que hemos dado con organizaciones como los Exatex o lo que han sido las diferentes actividades de empoderamiento de la mujer se dirijan a la temática de atender la situación económica que se tiene durante la pandemia y en especial los diferentes apoyos gubernamentales que se pueden obtener en Quebec o en Canadá para la gente. Pero, tercer elemento también ha sido la tecnología. Como nunca antes, ha habido contactos en el esquema bancario canadiense con el esquema bancario mexicano y esos contactos han tenido una gran utilidad. Hay una solidez muy fuerte de parte de los bancos canadienses, famosos por ellos, pero también los mexicanos, y en todos los diferentes mecanismos internacionales, ambos sistemas bancarios son de los mejor y más conocidos. Últimamente ha habido un esfuerzo encabezado por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior para que el sistema de bancos canadiense y el bancos mexicanos también, en particular el Banco del Bienestar, empiecen a tener una relación todavía más estrecha que se suma a la larga relación que existe de bancos en uno y otro lado. Inclusive la tecnología ha marcado que cuando hablamos de inteligencia artificial, de nuevos mecanismos, uno de los capítulos más interesantes que se pueden desarrollar va a ser lo que la tecnología pueda aprovechar para motivar mejores mecanismos de intercambio económico y de ahorro o de inversión en ambos lugares. Es por ello que celebro mucho la presencia de este grupo de panelistas que van a comenzar a platicarnos sobre diferentes oportunidades, mecanismos, maneras, ideas de ahorrar, de invertir en Quebec y en México. El Consulado de México se queda muy pendiente con lo que ustedes nos puedan comentar, con lo que nuestra audiencia nos pueda decir de cara a nuevos seminarios y a darle seguimiento a cada una de las inquietudes que ustedes nos planteen, ya sea en el chat de este sistema, en las encuestas o en mensajes que nos dirijan directamente al consulado con lo que este seminario motiva. Estamos para ayudarlos, estamos muy cerca de ustedes. En particular también el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que tendrá aquí una participación, estará muy, muy cerca de toda la comunidad con el objetivo de que esos mecanismos de intercambio económico, de ahorro, de inversión de uno al otro lado, se hagan con las menores comisiones, con las mejores características tecnológicas y que siempre los beneficien a todos ustedes. Es un privilegio para el consulado estar en este lugar y le doy la palabra a Sergio Rivadeneira para que empiece a moderar y a dirigir hacia los diferentes panelistas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, embajador. Y me uno a tu mensaje. Bienvenidos a nuestros panelistas que hoy nos acompañan. Tenemos a Alberto Jorge Gutiérrez de GBM, nos acompaña de México. Tenemos a Eric Ramos de Desjardins, que está aquí en Canadá, y a Germán Pulido de Scotiabank. También a Jorge Cepeda, que nos acompaña desde México, del IME, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No tomo más la palabra, te paso el micrófono, Alberto Jorge, y te escuchamos. ¿Sí nos escuchas, Alberto? ¿Quieres pasar después de mí, Alberto, si me escuchas? Perdón, Sergio, te escucho perfecto, solo que estoy teniendo complicaciones, no me permite compartir la presentación. Tienes que irte donde está la flechita y darle compartir una presentación en PDF. Pero me comenta que no hay contenido aún. A ver, entonces te la comparto yo.
¿Sí la ves? Perfecto. ¿Ya tengo yo el control, Sergio? Si no, veme diciendo, yo le voy dando acá. Pues bueno, muchísimas gracias, Sergio, por esta invitación. Muchísimas gracias a la audiencia por hoy estar aquí con nosotros y por permitirnos este tiempo poder platicar con todos ustedes. Quiero resaltar cuál es la importancia de hacer crecer tu dinero. Y para este tema me gustaría tocar como agenda estos 3 puntos que me parecen los más importantes. El contexto actual dentro del ahorro, la importancia que se tiene en el invertir y las opciones que existen para poder invertir este ahorro. En el contexto actual del ahorro, me gustaría definir me gustaría definir pues esta información que encontré. Existe en México alrededor de 3.5 billones de pesos dentro de cuentas a la vista en los bancos más importantes de este país. Para poner en contexto cuál es esta cantidad representa el 20% del Producto Interno Bruto en México y la característica principal es que no le está generando a ninguno de los ahorradores un peso de rendimiento. Esto es importante resaltar porque a la pregunta de si los mexicanos tienen dinero para invertir, yo creo que sí, solo no tenemos la cultura para iniciar este proceso de inversión. Existe un enemigo, el cual es la inflación. Este enemigo de los ahorros es provocado por la tasa de inflación que se genera en este país, en México. Por mandato de Banco de México, se tiene que estabilizar la inflación en porcentajes de entre 3 y el 5%, pero existen periodos, como ustedes lo ven en la gráfica, donde esta inflación puede superar estos porcentajes. Entonces, esto es de suma importancia que lo conozcan, porque todo este dinero que se puede o que se encuentra en las tarjetas de débito o en las chequeras sin generar rendimiento, pues está perdiendo a lo largo del tiempo un poder adquisitivo. Entonces, este es el primer enemigo al que hay que atacar en este inicio de la inversión, ¿no? Y aquí, pues, radica justamente la importancia de invertir. Esto como importancia es poder hacer crecer mi patrimonio, que esa es la razón más importante del ahorro, ¿no? Del ahorro de los mexicanos. ¿Y cómo puedo empezar a invertirlo? Esta es la primera pregunta o una de las preguntas más recurrentes que los clientes me hacen, y siempre contesto con estos 3 temas que me parecen fundamentales. El primero es que puedan definir cada uno sus objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos que quieren lograr a través del ahorro o ahora en su caso a través de la inversión? ¿Quieren tener un fondo de emergencia? ¿Quieren comprar una casa? ¿Quieren cambiar el auto? ¿Quieren cubrir el tema de su retiro? Entonces, esto es primordial para saber qué vamos a hacer en función de la inversión. El segundo paso que le comento a los clientes es que deben, a través de esos objetivos, podemos empezar a perfilarnos y el perfilamiento en función de los instrumentos que vamos a ocupar es sumamente importante. No voy a invertir de la misma manera mi fondo de emergencias que mi objetivo de retiro. La realidad es que tendrán características diferentes por el horizonte de inversión en el cual se quiere trabajar esta inversión, ¿no? Y como último punto, siempre les pido a estos clientes ser constantes. La inversión va a ayudar a hacer crecer su ahorro, pero también tienen ellos que ser constantes en seguir ahorrando para que la inversión pueda seguir trabajando, ¿no? Esto también es muy importante.
En las opciones de inversión, como el tercer tema, me gustaría, por ejemplo, poner el ejemplo. Tuve el año pasado una clienta, se llama Raquel. Esta clienta tenía ya un ahorro en estas cuentas a la vista o en estas chequeras y tomó la decisión de comenzar a invertir. Entonces, justo cuando se acerca a mí, lo primero que empezamos a definir fue este fondo de emergencia, con el que ella pudiera tener esa tranquilidad de que ante cualquier situación que ella no conozca o ante cualquier situación que pudiera darse, tenga un respaldo, pero que no solo esté ahorrado, sino que también le compita la inflación y esté peleando con este enemigo. Bueno, pues el primer segmento en el que posicionamos su ahorro es en el segmento de CETES. Una de las características principales es un bajo riesgo. Le permite a Raquel definir o decidir cuál es el plazo en el cual ella tiene o puede invertir. Garantiza una tasa de rendimiento, que eso es importante, y que no genera volatilidad, como bien lo mencionaba, en este fondo de ahorro. Entonces, ella puede darle un seguimiento a través de nuestra aplicación diaria, si así lo quiere, y lo único que va a encontrar en este objetivo es la estabilidad y el generar rendimientos para poder ser competitivo contra la inflación, ¿no? Después, con el pasar de algunos meses y pudiendo cubrir este primer objetivo, lo que segmentamos o el siguiente segmento que realizamos fue el de ya crear un portafolio de inversión, poder tener un perfilamiento de este objetivo que puede ser ya de mediano o de largo plazo y, y crear este portafolio a la medida, diversificando, maximizando los rendimientos y tratar de disminuir los riesgos o la volatilidad que puede existir en este segmento para este segundo objetivo, ¿no? Y aquí hay una parte importante. En estos portafolios de inversión traemos atrás en GBM una cantidad de especialistas en el mercado nacional y en el mercado internacional que nos dan también las pautas para poder hacer rebalanceos si es que el mercado nos puede dar alguna oportunidad, ¿no? Entonces, cuando cubrimos este segundo segmento, pasamos al segmento 3, que es el segmento de largo plazo. Y lo que busco con Raquel, y dada la confianza y la tranquilidad que estos primeros dos segmentos le proporcionaron, entonces hace unos meses ya pudimos tener acceso a este tercer segmento en el mercado bursátil, donde la misma plataforma le da la posibilidad de poder comprar o de poder vender cualquier tipo de acción que esté listada en el mercado nacional. Aquí lo que Raquel empezó a decidir es, oye, veo que Alsea es una excelente empresa, que tiene un potencial de crecimiento interesante y que ella quiere participar de ese negocio, ¿no? Que, por ejemplo, Alsea dentro del portafolio de negocio tiene marcas como Burger King en México, tiene marcas como Starbucks, como Domino's Pizza. Entonces ella empieza ya a estar en este tercer segmento pensando en su retiro, pensando en la posibilidad de generar un rendimiento mayor en este tipo de instrumentos, ¿no? Y al igual que en la parte nacional, el mercado mexicano nos da la posibilidad de explorar también las alternativas internacionales. Por ejemplo, los ETFs o acciones como Amazon, como Disney, como Facebook, donde también a Raquel le están permitiendo tener ese acceso a estas emisoras, poder compartir estas utilidades que las empresas están generando o los mismos dividendos que algunas de ellas le pueden pagar a Raquel. Esto es importante mencionar y es el horizonte de largo plazo, ¿no? Este tipo de productos me parecen una de las mejores opciones justo en estos horizontes, horizontes de largo plazo. Quisiera mostrar esta gráfica
en algunos casos, cuando iniciamos en la inversión bursátil, podemos tener algún tipo de miedo o algún tipo de preocupación en saber seleccionar cuál es la emisora correcta, cuál es la emisora que más me pueda dar ese valor, ¿no? Y la realidad es que también podemos hacer inversiones. Este es el índice de precios y cotizaciones, donde están las 35 empresas más importantes de este país. Entonces, les pongo un ejemplo. Si alguien de los que estamos aquí presentes hubieran invertido 100,000 pesos un día antes de la caída de la crisis de 2008, el día de hoy su dinero hubiera crecido en un 300%. Entonces, esto es importante mencionarlo porque esta es la característica de estos tipos de productos, que es una característica que en el largo plazo nos puede ayudar a generar ese valor, nos puede ayudar a ser sumamente competitivos contra la inflación, poder obtener estas tasas reales y con la tranquilidad de que mi dinero está creciendo, aunque en periodos cortos puede existir algo de volatilidad, ¿no? Pongo el mismo ejemplo en el Standard & Poor's 500, que representa las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Y de igual forma, acá a lo mejor no fue en 2008, fue ya pasando 2009, pero igual, ¿qué hubiera pasado si nosotros invertimos 100,000 pesos un día antes de ese peor momento de la crisis? Y lo que hoy podríamos estar observando es un incremento de un 500% de rendimiento. Entonces, esto es importante recalcar para que ustedes puedan con mayor tranquilidad poder acercarse a este tipo de inversiones en el mercado bursátil, que me parece pueden dar una oportunidad pues importante en términos de rendimiento y en términos de competencia contra esta inflación que en México, pues bueno, siempre ha sido alta, ¿no? Y pues espero que con esta presentación, con estas láminas, pudiera o ayude a que los que están aquí presentes podamos empezar a cambiar esta visión del ahorro para empezar a visualizar cuáles son las opciones de inversión que mejor nos puedan acomodar, que puedan acercarse con los expertos para que puedan hacer este cambio entre el ahorro y la inversión como yo lo llamo. Les agradezco mucho por su atención y pues bueno, atento a cualquier tipo de duda o de pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto Jorge. Muy interesante. Simplemente para los que nos escuchan, sepan que después de las presentaciones vamos a tener un segmento de preguntas y de respuestas. Ahí pueden ustedes hacer la pregunta a alguno de los asesores que nos acompañan, a mí mismo. Y también tenemos una encuesta que pueden ir llenando. Nos serviría mucho tener sus impresiones, sus opiniones. Y bueno, yo quiero hablar brevemente y hacerles una presentación de uno de los instrumentos financieros que son de los más novedosos y que son realmente interesantes para alguien que, como yo, no es un profesional, pero no es un profesional de la inversión, pero que quiere invertir y ganar un rendimiento un poco superior a lo que la banca comercial da. Y quería yo platicarles sobre los ETFs. Entonces, brevemente quiero platicar sobre, ya lo comentó Alberto Jorge, sobre lo que es el ahorro, la inversión. Quisiera tocar rápidamente lo que es la especulación, hablar cómo está la inclusión financiera en México, según los últimos datos del INEGI, platicarles brevemente sobre la diversificación de riesgo y entrar ya más a detalle en cuanto a qué son los ETFs. Bueno, este es un descargo de responsabilidad, simplemente para decir que nada de lo que se dice aquí es una recomendación de compra o de venta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ahorrar o invertir? Creo que es muy intuitivo, pero ahorrar básicamente es no destinar una parte del ingreso al consumo ordinario, y lo que normalmente se usa, los instrumentos más comunes, es la banca comercial, lo que ya comentaba ahorita Alberto Jorge de los CETES.
Regresando al problema de la inflación, pues es el peor enemigo, como bien lo dijo, del dinero, porque si bien hay poco riesgo en este tipo de activos, pues el rendimiento es muy escaso y en temporadas de alta inflación, pues uno en realidad está perdiendo dinero. Invertir, por el contrario, es asignar recursos con la expectativa de generar ingresos o ganancias a futuro, es decir, estos rendimientos. Mucho del problema es que hay un desconocimiento en cuanto a qué es lo que se puede, a qué instrumentos puede uno acceder, a cuáles no. La banca patrimonial, tendremos unos presentadores también de banca patrimonial, justamente son la banca que da este tipo de instrumentos, las acciones, lo que se llama renta variable, los bonos de gobierno, los fondos de inversión. No es la única manera de invertir. Uno puede invertir en artes, en joya, en vinos, en bienes inmuebles, etcétera, pero cada uno de estos instrumentos conlleva un diferente riesgo y a diferente riesgo, diferente nivel de rendimiento también. Hay que diferenciar lo que es la especulación a la inversión. Invertir es a largo plazo, con un riesgo diversificado y sobre todo con una estrategia, habiendo ya hablado con un especialista para hacer un perfil de riesgo y un perfil de tiempo de cada uno de nosotros, porque no es lo mismo un perfil de alguien que está empezando a trabajar con alguien que ya está a la mitad de su carrera, etcétera, y también dependiendo para qué proyecto. Es para el retiro, es para la compra de una casa, etcétera. Entonces, su asesor les va a decir cuál es el plazo en que están considerando, qué nivel de riesgo están dispuestos a aceptar, qué estrategia pueden tener. Especular es básicamente a corto plazo, es lo que cuando la gente hace el day trading, que es la compra y venta de acciones, es el shorting, que es ir contra el mercado, la gente que compra las opciones, están básicamente haciendo una especulación en cuanto a si van en contra del mercado o no. Y lo que hemos visto últimamente, pues es este síndrome de Robin Hood, que es el consumidor, el retailer que descarga esas aplicaciones y que muchas veces se pone a comprar y a vender sin haber realmente hecho un plan de inversión detrás. Simplemente compran porque una acción está de moda o porque alguien les dijo que esa era una buena idea, etcétera. Pero lo que es muy importante es siempre contar con un asesoramiento profesional. ¿Cómo estamos en cuanto a la inclusión financiera en México? Bueno, los datos del INEGI, perdón, pasa aquí un poco rápido. La información que voy a dar es del INEGI, es datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, definida como el acceso y uso de servicios financieros formales en una población que agarran del 18 a 70 años en México. Básicamente, pues lo que nos arroja el INEGI es que el 68% de la gente en México, de las personas de 18 a 70 años, cuentan con al menos un producto financiero, entendido ya sea como una cuenta de banco en una institución, o un crédito formal, crédito a la vivienda, o una cuenta de ahorro, como puede ser la Afore. Si bien no está mal, el 68% quiere decir que todavía hay 32% de la población que no tiene un producto financiero. Lo mismo en cuanto a la tenencia de cuentas bancarias, un 47% de los encuestados dijo tener cuenta de banco, pero también significa que el 53% no tiene cuenta de banco, 31% dijo haber tenido un crédito, 40% tiene una cuenta de ahorro para el retiro, lo cual es muy bajo porque todos los de 18 a 70 años en algún momento tuvieron o van a tener necesidad de planificar su retiro. Y en cuanto a la utilización de la banca por celular, lo que nos arroja el INEGI es que el uso es realmente bajo, de tan solo un 20%. Estos mapas lo que nos arrojan es ya un poquito más la diversificación regional en cuanto a la inclusión financiera en México. Vemos que el norte está por encima del promedio, los estados del sur un poco más rezagados, y también existe un desbalance en cuanto a género entre hombre y mujer, dependiendo de la región, obviamente varía, pero lo que sí vemos tanto en la tenencia de un producto financiero como en la tenencia de cuentas, como en la tenencia de una cuenta de ahorro para el retiro, pues esta divergencia que sigue siendo constante entre los estados del centro, los del norte que tienen más acceso y los del sur que se encuentran un poco más rezagados. Quiero platicarles rápidamente de lo que es la diversificación o cómo minimizar el riesgo. Esto quiere decir que no forzosamente porque uno invierta y diversifique no va a tener riesgo, simplemente que la diversificación es un instrumento que se puede usar para disminuir el riesgo
en su portafolio de inversión. Sus profesionales de finanzas les van a decir pues que pueden diversificar por activos, es decir, renta variable, renta fija, rates, que es básicamente, ¿cómo se llama? Real estate, bienes raíces. Claro, uno puede hacerlo también con vinos, con arte, con joyería, pero pues lo que el sistema financiero nos da son básicamente esos. Se diversifica también por sectores o subsectores, dependiendo. Ahorita la tecnología está muy de boga, pero la energía con la pandemia tuvo una caída muy importante que puede ser algo interesante a ver. Los industriales, cuando hay planes de desarrollo, por ejemplo, en Estados Unidos, que están ahorita elaborando un plan de desarrollo industrial interesante. También se diversifica de manera geográfica, o bien por tamaño de empresas, las large cap, las medianas, las pequeñas, por características de tipo de instrumento financiero. Y básicamente para concluir, pues decir que el portafolio de inversión diversificado minimiza, pero no elimina el riesgo del todo. Y aquí lo que se busca con la diversificación, pues es jugar con la correlación entre los diferentes activos que al momento de una subida o de una caída, pues tengan una reacción diferente entre cada uno. Esto nos lleva a platicar sobre los ETFs. Y pongo una cita de John Bogle que es interesante, porque dice, no busques la aguja en el pajar, compra el pajar. Y es que los ETFs es eso, los ETFs son una canasta de acciones. Básicamente los ETFs son instrumentos, primero, relativamente nuevos y funcionan como las acciones, es decir, se compran y se venden al momento en una bolsa de valores, pero no son acciones porque en realidad lo que son una canasta y esas canastas de acciones están indexadas a su índice, a su benchmark, que puede ser, por ejemplo, el Standard & Poor's 500 que mencionaba Alberto Jorge. En México tenemos el índice de precio y cotizaciones, hay índices paneuropeos como el Stock 600. Cada ETF va a estar indexado a su índice margen, por decirlo así, que es lo que va a buscar replicar. Por ejemplo, el ETF VU, que es de Vanguard, lo que busca replicar es el rendimiento anualizado del Standard & Poor's 500. Y por lo tanto, VU trae en su, entre comillas, panza, las 509 acciones que construyen el índice Standard & Poor's. Entonces, normalmente el VU va a ir a la par con su índice. Uno puede comprar una acción de VU, por ejemplo, por el mismo precio con Vanguard. Aquí pongo, por ejemplo, lo que es el ticker del ETF de México. Esto quiere decir que este ETF replica un índice de México y que trae en sí, por ejemplo, aquí podemos ver lo que trae en la panza. El top 10 de las acciones que trae este ETF es América Móvil, Walmart, Grupo Financiero Banorte, etcétera. Este ETF tiene un costo anual que es del 0.51%. El proveedor es iShares. Y el proveedor es el que genera, por decir así, el ETF. Y estos costos anuales son realmente muy, muy bajos. Por eso los ETFs son tan interesantes para el inversionista, porque el costo de tener este ETF es realmente bajo a la vez que se está comprando un instrumento ya diversificado. VU es el que mencionaba yo, que es de Standard & Poor's. ¿Qué trae VU? Por ejemplo, aquí el Top 10 Holdings, bueno, trae Apple, trae Microsoft, trae Amazon, y por un costo anual que verán que es del 0.03 anual sobre el precio del portafolio, lo cual es muy llamativo para los inversionistas. Simplemente para dar otro ejemplo, este EUR es dado por iShares, tiene un costo del 0.09 y replica un índice de Europa. Y por ejemplo, aquí podemos ver en la parte donde dice exposición geográfica, bueno, trae acciones del 25% de Reino Unido, 15% de Francia, 14% de Alemania. Entonces, son instrumentos que ya de por sí están diversificados. ¿Qué es lo que usted puede hacer con estos ETFs? Bueno, platicar con su asesor financiero y hacer una estrategia utilizando diferentes ETFs justamente para diversificar su cartera. Un poquito ya en recapitulación, los ETFs son por su naturaleza ya diversificados,
tienen comisiones mucho menores que los fondos mutuos, tienen muy buena liquidez o mayor que los fondos mutuos, porque como les mencionaba, se venden y se compran a la vez en precios spot ese mismo día, en ese mismo momento, y los ETFs permiten de invertir ya sea en el mercado total o en alguno de sus segmentos. En breve, lo que es importante recordar es que hay que ahorrar mes con mes, asesorarnos, invertir, mantener expectativas alcanzables de rendimiento, evitar la especulación y anualmente rebalancear. Sobre todo, como también lo mencionaba Alberto Jorge, mantener la calma en periodos, por ejemplo, ahorita la pandemia, que son de alta volatilidad. Las inversiones tienden a subir y simplemente no hay que desesperar, hay que mantener la calma, hay que mantener la inversión a largo plazo, pues los activos tienden a recuperarse. Eso es todo por mi parte. Les agradezco. Si tienen también más dudas, más preguntas, los podemos platicar más al rato. Y les cedo la palabra a Germán Pulido de Scotiabank. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. ¿Comparto la presentación yo o lo compartes tú? Como quieras, le puedo compartir acá. Ok, perfecto. Sí, vale, compártela entonces. Bueno, muchas gracias a todos. Mi nombre es Germán Pulido y les voy a presentar lo que hacemos en Scotia Gestión de Patrimonio, soluciones de inversiones para clientes sofisticados. Vamos a hablar de Scotia Wealth Management o gestión de patrimonio, las soluciones de préstamo e inversión y los descargos de responsabilidad. Bueno, lo más importante es que Scotiabank es uno de los bancos, si no el único, con la mayor participación en nuestros mercados, el mercado latinoamericano. Tenemos 7.7% de la participación en el mercado de México, tenemos el 5.8% en Colombia, somos casi 20% de participación en el mercado de Perú, 14.4% en Chile y estamos en Brasil, Uruguay y en el Caribe, tenemos intereses en Venezuela y en Jamaica y nuestro CEO que se llama Brian Porter, él tiene una visión de Latinoamérica es el futuro del mundo, entonces cuando vaya sea económicamente y es donde hay más potencial, entonces él está llenamente con Scotiabank en Latinoamérica. Nuestras soluciones integradas, tenemos la banca privada que hacemos los préstamos, lo que sea una hipoteca o préstamos al portafolio. Tenemos la asesoría de inversiones que es ofrecida por Scotia McLeod, que es una raíz de Scotia Wealth Management o gestión de patrimonios. Y también tenemos Scotia Trust, que es más asesoría filantrópica y servicios de custodia. Es para transferir todo el patrimonio de una persona a otra, su familia, los bienes, la herencia, y mundialmente nosotros nos ocupamos de todo eso. Bueno, para empezar con lo que viene siendo los préstamos, tenemos las líneas de créditos en bienes raíces. Tenemos como colateral para las líneas de créditos un portafolio de inversiones. Entonces, si usted tiene un portafolio de inversión con nosotros, no necesita liquidar su portafolio de inversión para cualquier evento familiar. Nosotros le podemos hacer un préstamo a su portafolio dependiendo de qué tipo de producto usted tiene en su portafolio. Si usted tiene notas estructuradas o GICs, CDs, que son productos garantizados, nosotros le podemos llegar a prestar hasta 75% del activo que usted tiene en su portafolio sin pedirle documentación de ingresos ni nada por el estilo. Entonces, las líneas de crédito, las condiciones pueden ser revolventes, solamente usted paga lo que desea pagar, o pago de capital e intereses si usted de verdad le interesa irla pagando. En tasas las tenemos en Estados Unidos, americanas, canadienses y en Europa. Alrededor de las tasas del día siempre varían, pero hoy tenemos una tasa de 2.7, 2.4 canadiense, americanas las tenemos en los 1% y en euros también la tenemos en el 1%. Ahora, ¿qué es interesante para nosotros los latinos o especialmente para los mexicanos y los ciudadanos mexicanos y chilenos? Es que Scotia tiene un nuevo proyecto que nosotros podemos hacer préstamos en Canadá con colateral de su bien raíz en México. Es un proyecto que acaba de empezar, ya que Scotia es muy grande en México y en Chile,
y son mercados pues con mucho potencial y seguros. Bueno, seguros en comparación a todos los otros países de Latinoamérica. Scotia ha decidido tomar el riesgo de prestar dinero aquí en Canadá con colateral en México, que se llaman créditos transfronterizos. Entonces, cabe destacar que nosotros en Scotia podemos abrir cuentas internacionales. Por ejemplo, nosotros los emigrantes dejamos familia atrás en nuestros países y a veces estas personas pues no llegan a vivir aquí, no se mudan o vienen solo de vacaciones, pero esas personas cuando vienen les gustaría invertir. Entonces nosotros les damos la oportunidad de abrir cuentas internacionales sin que esas personas tengan que viajar a Canadá. Si usted está interesado en abrir una cuenta de corretaje de inversiones, nosotros hacemos todo el papeleo, hacemos el chequeo a través de nuestros filtros en Scotia, México, y le podemos abrir su cuenta sin ningún problema. Y obviamente usted siendo ciudadano mexicano o chileno o de Perú, usted no paga impuestos en Canadá. Ya usted pagará sus impuestos en México, pero eso es la muy buena parte. Y bueno, si usted vive aquí, pues paga sus impuestos, pero también se le pueden prestar todos estos servicios. Productos de inversión que ofrecemos. Tenemos acciones en la bolsa, que como lo decía Sergio, lo que es Microsoft, Amazon, cualquier cosa que usted tenga en su casa, prácticamente está tradea en el mercado. Por lo menos ahorita estoy viendo mi televisor, Sony, tradea en el mercado, en diferentes tipos de mercado. Bueno, todo eso nosotros lo podemos acceder desde un portafolio de inversiones en Scotia Gestión de Patrimonio. Tenemos los productos que son ETFs, para las personas que quieren diversificarse aún más en mercados chinos, en mercados europeos. Nosotros, para no comprar las acciones directamente, las compramos a través de un fondo de ETF con costos menos elevados. También tenemos las inversiones de renta fija o plazo fijo, que es como un poco lo que tiene menos riesgo en el portafolio, lo que le da como esa seguridad al portafolio, que son los bonos, cuando el gobierno quiere comprar o invertir, por ejemplo, aquí en Canadá, el puente Champlain, el gobierno jamás va a debursar todos los millones de dólares para hacerlo. El gobierno entonces emite bonos que pagan cupones y son emitidos por el gobierno y son garantizados. Eso, usted tiene acceso a todo eso, notas y GICs. Tenemos las inversiones alternativas. Ahorita, como todos lo sabemos, con la pandemia, el gobierno tuvo que bajar las tasas de interés para poder estimular la economía. Entonces, al aplicar este tipo de póliza macroeconómica, los bonos están pagando un poco menos. Entonces, nosotros tenemos las inversiones alternativas que las podemos agregar al portafolio, que vienen siendo capital privado, hedge funds y otro tipo de inversiones muy complejas y muy difíciles de acceder una persona normal. Nosotros las ponemos en un portafolio y las vendemos como un producto. También tenemos, por último, que ofrecemos a nuestros clientes son los IPOs o Initial Public Offering. Es cuando una acción se va a tradear al mercado, como por ejemplo hoy salió al mercado Coinbase, este tipo de compañía que hace cambio de Bitcoin y todo esto. También Airbnb acaba de salir hace poco al mercado, Bumble, Uber salió hace tiempo ya. Bueno, cuando todas estas compañías salen al mercado, antes de salir al mercado son vendidas a inversores certificados y nosotros podemos comprarle a usted eso antes de que salga al mercado, y algunos de estos IPOs hasta terminan tradeándose en el primer día del mercado hasta 80% más arriba. Entonces son una de las pocas, son una de las muchas posibilidades que tenemos en gestión de patrimonio. Esto es un ejemplo de un portafolio de inversiones que nosotros hacemos dedicado para cada persona, súper balanceada y diversificada entre diferentes sectores. Por ejemplo, tenemos finanzas, tenemos Royal Bank, Toronto, Scotiabank, tenemos otros bancos americanos, tenemos en la salud, Johnson & Johnson, tenemos en comunicaciones y servicios, Google, Rogers. Entonces, nunca tenemos más de 5% en un tipo de acción. Eso quiere decir que diversifica y mitiga el riesgo del mercado. Esto es un ejemplo de una inversión hace 5 años en uno de nuestros portafolios crecimiento balanceado, una inversión inicial de $275,000 en el año 2016, ahorita estaría valiendo casi $425,000, o casi el doble. Obviamente, cabe destacar que no puedo garantizar ningún rendimiento al futuro,
pero si es basado en el pasado, esto fue lo que nuestros portafolios hicieron. Y aquí lo pueden ver como anualmente los rendimientos varían. Por ejemplo, en el año 2018 fueron solamente 3.7, pero en el año 2019 fueron 15.3. Entonces, una media de 8.5 a los 4 años. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer, que nuestros clientes puedan adquirir una media de 8, 9, depende del nivel de riesgo anual. Contacto para más información. Obviamente voy a responder a todas las preguntas que ustedes tengan. Este es mi equipo. Nosotros manejamos las inversiones de nuestros clientes. Si en algún momento a usted le gustaría tener una cita o saber un poco más y tener un portafolio personalizado, me puede escribir al número de teléfono que está ahí o me puede enviar un email. Y bueno, a las preguntas las responderé prontos y las descargas de responsabilidad. La información contenida en este documento es solo para fines informativos y el contenido del presente documento no está hecho para hacer una oferta, sino para la educación. Muchas gracias a todos. Ay, perdón, no tenía Te doy la palabra, Eric. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias a todos y muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo un poco una educación financiera que es muy importante en estos momentos. No sé, Sergio, puedes compartir también mi presentación, por favor. Dame un instante, Eric, No hay porque problema. no la veo. Acá está ya. Listo. Bueno, para comenzar, yo trabajo en el banco TD, en un banco de los más grandes del mundo, uno de los bancos más seguros también de Norteamérica. Voy a cambiar un poco, como se llama, el tema que mis compañeros hablaron, porque la diversificación, todo lo que es producto, bueno, voy a cambiar un poco cómo hacer las inversiones, cómo comenzar a hacerlas. Puedes cambiarla. Ok. Invertir no se trata solamente de elegir un producto. Eso es lo peor que se puede hacer. Invertir quiere decir que es de analizar lo que verdaderamente se necesita, lo que verdaderamente queremos hacer, es de pensar qué tipo de futuro queremos. Y no hay ninguna forma de invertir. Toda forma de invertir tiene que ser personal, tiene que tener, como se llama, no es como se llama una receta que se aplique a toda la gente de manera igual. Entonces, cuando hacemos una inversión, tenemos que tener un plan de inversión. El plan de inversión es la ruta, es la carta, la ruta que vamos a tomar y los preparativos que vamos a tener para llegar a un objetivo que es el retiro, que es comprar un coche, comprar una casa, financiar los estudios de nuestros hijos. Bueno, esa es la carta de ruta que se va a tomar. El producto de inversión es más el automóvil que se va a usar. Es muy importante de comprender esto porque para invertir, muchas veces tengo yo clientes importantes que me dicen, mira, Eric, yo no puedo financiar los estudios de mis hijos, financiar mi retiro, financiar todo. Es importante de comprender por qué lo estamos haciendo. Y si lo comprendemos y lo aplicamos en la vida que tenemos, va a ser mucho más fácil tener un motivo importante para hacerlo. ¿Y por qué hay que tener en mente el futuro financiero y el bienestar financiero que vamos a tener? Ya lo vamos a ver más pronto. Puedes cambiarla. Aquí lo que pueden ver es el mercado de 1950 hasta el 2020. Si ven el gráfico y toman, como se llama, la línea azul, la que sube y baja, la más importante, son las pequeñas capitalizaciones. Alguien que invirtió $100 en 1950 tiene hoy cerca de $644,000. Esto no es magia, es el mercado. Entonces,
El verdadero riesgo, ya habiendo hecho todo el trabajo de tomar las buenas compañías, una buena diversificación, el riesgo mayor es el tiempo de inversión. Crisis financieras, ustedes las ven las columnas, como se llama, de color gris. Esas columnas son las crisis financieras que hemos pasado. Van a haber crisis financieras como la que hemos pasado y eso va a ser siempre. ¿Okay? Yo doy muchas clases a los consejeros que comienzan y una de los elementos que hablamos juntos es ¿por qué el mercado sube siempre? La verdad es porque el mercado sube siempre, es porque siempre vamos a buscar formas diferentes de mejorar nuestras vidas. El televisor que tenemos lo cambiamos no porque que no funcione, lo cambiamos porque hallamos algo mejor. Y todo esto es mercantil. Todo esto se vende, se compra y las compañías siguen subiendo. Entonces, cuando tenemos un buen plan, tenemos que saber cuál es verdaderamente el horizonte de inversión que tenemos. Eso es muy importante, porque con el largo plazo, el riesgo prácticamente es mucho menos importante. Siempre diversificando de la manera más importante. Y la inversión más importante que yo les doy a mis clientes es invierte en ti mismo. ¿Y cómo se hace eso? Invertir en sí mismo. Es tomando información, tomando clases, leyendo bastante sobre qué tipo de inversión les corresponde a ellos. Eso es muy importante porque mucha gente llega a mi oficina y me pregunta, Eric, ¿por dónde comienzo? Nunca he hecho esto. Pues tienes que saber por lo menos una base, un poco de cuál es el mundo de inversión, cuáles son los riesgos que se toma. Cuando yo hago un plan financiero, tengo que tomar en cuenta cuáles son sus objetivos a corto plazo, a largo plazo, para ver qué tipo de plan hacemos y qué tipo de inversión vamos a hacer. Claro que todas las inversiones que hemos hablado desde el comienzo las tenemos también. En todo banco existen. Lo importante no es que las tengamos, lo importante es que esos productos sean los mejores productos para usted. Eso es lo más importante. Entonces, mi rol como planificador financiero aquí en Quebec, pues lo puedes cambiar, es hacer el plan el más preciso y más personalizado posible, teniendo en cuenta cuáles son sus objetivos a corto y largo plazo, cuáles son sus capacidades de ingreso. Y mi trabajo es también hallar la forma de buscar, ¿cómo se llama? Estrategias de impuestos, estrategias financieras para siempre seguir adelante y buscar la mejor forma para tener más dinero. Lo que voy a compartir con ustedes es muy importante. Aquí en Canadá, una persona de 60 años tiene 25% de probabilidad de vivir hasta 97 años. 50% de probabilidad de vivir hasta los 94. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú no has preparado tu retiro, si tú no has preparado cuál es tu futuro y quieres tomar tu retiro a los 65, pues hay bastante tiempo donde vas a necesitar dinero. La pregunta que yo hago siempre cuando viene un cliente nuevo a mi oficina es, ¿cómo estás tú preparado para tu retiro? ¿Cuál es tu plan? La verdad es que todos buscamos una forma, y eso es muy humano, buscamos la forma de ser felices. Desde el jefe de empresa multinacional hasta el pobre, buscamos ser felices. El retiro de mi vecino no es el mismo que yo espero tener. ¿Okay? Y eso es muy importante, porque no voy a tener la misma calidad de vida que mi vecino, porque todo depende si tengo hijos, si tengo una esposa, de qué tipo de plan de retiro tengo. Todos estos elementos son muy importantes antes de escoger una inversión, riesgo con menos riesgo. Es la base de la planificación financiera. Lo puedes cambiar. Entonces,
¿qué hace el planificador financiero? Porque hemos hablado de productos, hemos hablado bastante del mercado, pero ¿por dónde comenzar a invertir? Aquí en Quebec, Canadá, el rol del planificador financiero es de buscar la forma, comprender cuál es su ambiente actual, cuáles son sus ingresos, de qué forma usted mira su futuro para hacer un plan que es personalizado. Entonces, ¿qué cubre ese plan? Va a cubrir todo lo que es estrategia de inversión, retiro, todo lo que es impuesto, todo lo que es planes de pensión, todo lo que es planes de estudios para los jóvenes. Vamos a buscar la forma, vamos a tomar todo lo que es financiero y vamos a hacer un plan para que cada $2 que usted tenga sea invertido de buena manera. Y también para aprovechar también de todos los programas que el gobierno nos da. Porque no olviden, aquí en Canadá, cuando usted está invirtiendo para su retiro, el gobierno le ayuda. Cuando usted invierte para comprar una casa, también el gobierno le ayuda. Cuando usted invierte para los estudios de sus hijos, el gobierno también le ayuda. Pero mucha gente, y más en la comunidad latina, no conocen estos programas. Estos programas están aquí, son muy usados por la gente que tiene consejeros como yo, gente que la mayoría del tiempo es afortunada, pero sepan que estos programas existen y estos programas son muy importantes para el bienestar de su familia a corto y largo plazo. Entonces, cuando hacemos un plan financiero, todos estos temas los tocamos juntos. Puedes cambiar. Entonces, puse varias preguntas de las cuales un plan financiero les va a responder. ¿Cuáles son sus metas? Sus necesidades? Es la base. Vamos a aprender a conocernos juntos. ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué vida quieres tú para tu retiro? Tu conocimiento en las inversiones. ¿Cuánto tiempo y cuándo quieres tú retirarte? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué es para ti riesgo? También, ¿cuál es el costo de los consejos que tú obtienes en este momento? Porque no hay que olvidar que en todo el mundo las finanzas, lo más importante, y no lo más importante, pero una cosa más importante es cuánto te están cobrando por los consejos que tú recibes. Porque varias veces, varios clientes, en que sean muy afortunados, pagan un monto importante para tener consejos financieros y no los tienen. No tienen plan, pero están pagando para tener uno. Entonces, esos elementos son extremadamente importantes. La fiscalía, todo lo que es impuestos. Tienes una empresa, ¿ok? ¿Estás preparado tú para si tú vendes, tener 1 millón de rebaja de impuestos? Tengo multinacionales como clientes y cuando yo les pregunto, ¿estás tú preparado a vender? Y has preparado de manera fiscal un plan para que el gobierno te dé 1 millón de rebajas de impuestos. La respuesta es no. Tienen que saber que esos elementos son muy importantes y tienen que ser vistos, tienen que ser analizados, porque si no se hace, se pierde mucho dinero. Y no solo eso, estás perdiendo también la posibilidad de darle una buena vida a tu familia más tarde. Entonces, mi trabajo en lo que yo hago es tratar la manera de ver todos los elementos financieros, fiscalidad, todo lo que es legal, todo lo que es inversión, y hacer un plan personalizado que se va a seguir año después año. Lo que queremos es siempre estar en el buen camino, siempre estar seguros que estamos haciendo las buenas cosas. No se trata solo de invertir, se trata también de hallar una forma para vivir bien a largo plazo y más que todo, buscar un bienestar. Bueno, aquí tienen ustedes cómo se llama la forma de comunicar conmigo. Cualquier cosa, ustedes me llaman y hablamos juntos. Fue un gran placer de hablar con ustedes y esperamos que tal vez tengamos otros temas más tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Excelente tu presentación. Solo recordarles que en unos momentos tendremos la sección de preguntas y respuestas. Ya hay varias preguntas en el chat. Vamos a tratarlas de contestar. También vi que las encuestas van avanzando. Quienes quieran
responder las encuestas, ahí están. Cedo la palabra a Jorge del IME para que nos expliques un poquito sobre el tema de las ventanillas financieras. Te cedo la palabra, Jorge. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, adelante. Pues buenas tardes a todas y todos. Yo soy Jorge Cepeda. Yo soy director de área aquí en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Nosotros, bueno, les cuento básicamente quién es el instituto, qué hace y cuál es la pertinencia que tiene en esta sala. Por principio, nosotros somos un organismo desconcentrado de la Administración Pública Federal del Gobierno de México. Eso significa que dependemos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que tenemos ciertas atribuciones en el marco de la administración pública. En ese sentido, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior tiene encomendada la atención hacia comunidades, entre muchas otras más actividades. Esta es una de las que les vamos a platicar hoy. Dentro de los programas que están inscritos en el IME, se encuentran las ventanillas comunitarias. Estas ventanillas comunitarias regularmente se encuentran en los consulados. Específicamente de donde pueden escuchar y donde las podrán ver como ejemplo real es en los consulados en este momento en Estados Unidos. Las ventanillas son espacios físicos ubicados al interior de los consulados que permiten, en el caso financiero, dar información para apoyar a la diáspora mexicana en temas de protección, de proyección de planes de vida, así como dar información para que ellos puedan conocer acerca de los productos y servicios que el Estado tiene para ellos y que, bueno, se tienen que ofrecer. En ese sentido, de los objetivos que buscamos es fortalecer y proteger el patrimonio de los connacionales y el de sus familias en México, facilitando su ingreso al sistema financiero sin importar el estatus migratorio. Ahora bien, dirían, bueno, sí, las ventanillas en este momento se encuentran en Estados Unidos, sí. Sin embargo, la estrategia debe ampliarse y debe responder al contexto en el que se va a aplicar. En este caso, para Canadá, si bien en este momento no hay una ventanilla física, eso no implica que no exista esta parte digital, este uso de tecnologías que nos dé esta herramienta, que, bueno, se tienen que estar explorando y se tienen que ir mejorando a través de la revisión y el análisis que se haga de las mismas. Ahora, ¿cuál es el sentido de tener una ventanilla de asesoría financiera? Es poder conjugar la obligación que tiene el gobierno de México con los connacionales y poder encontrar esos vínculos con la localidad en el extranjero. Como pueden observar en la lámina, estas ventanillas son operadas por organizaciones aliadas locales sin fines de lucro que estén vinculadas en temas financieros y, bueno, eventualmente, pues que puedan tocar acciones para el desarrollo económico. Ahora, ¿quiénes operan las VAF? Así es como las llaman, las organizaciones aliadas. En ese sentido, ¿cuál es la pertinencia de estar nosotros en esta sala? Que toda la información que nos han dado los compañeros de la sala es justo ese material sustantivo que nosotros podemos acercar a la comunidad. Todos los productos y servicios que ellos pueden mencionar, como en el caso de Scotiabank, o algún tipo de asesoría específica hacia la comunidad, eso nosotros lo replicamos porque este modelo se va replicando en cada uno de los consulados, siempre y cuando sea posible. En este caso, la intención es también llegar a Canadá, así como se ha hecho en Estados Unidos y en otras. Bueno, en este caso, ahorita hay planes para abrir a Francia y a España, pero es eso. Si bien los connacionales se acercan a los consulados por algún tipo de información enfocada a la protección o algún tipo de documentación para identificarse,
ahí es en donde nosotros aparecemos para dar también estas herramientas y que, bueno, del lado de las ventanillas o del área de inclusión financiera y desarrollo económico aquí en el IME, pues lo que queremos es justo despertar y acercar estas herramientas a los connacionales para que ellos puedan tener plena conciencia de cómo quieren manejar el patrimonio que generan, que van a generar o que tienen considerado para ellos y sus familias, sea en el extranjero o sea aquí en México. Como institución vinculante, lo que tratamos de hacer aquí en México es de ir con cada una de las instituciones que forman parte de la Administración Pública Federal para saber qué productos, qué servicios tienen dispuestos para la diáspora mexicana. En este caso, como lo mencionaba el cónsul, hay temas de bancarización que estamos viendo, afiliaciones a seguros, también estamos abordando el tema de la vivienda, estamos trabajando en el desarrollo de proyectos productivos, vamos a impulsar también a emprendedores, a la creación de pequeñas, medianas empresas, y bueno, esto eventualmente derivará en la generación o si no, adaptación de políticas públicas que permitan tener una mayor cobertura y realmente mostrar este compromiso con las y los mexicanos, que al final, pues bueno, es el objeto de trabajo de las instituciones públicas. Y bueno, ya nada más para finalizar, pues mucho de lo que se ha dicho en esta sala, yo los puedo ver como potenciales aliados para esta estrategia de ventanilla, debido a la valiosa información que comparten. Si bien ustedes tienen poblaciones objetivos muy identificadas, en donde hace rato preguntaban, es que ¿quién es el usuario sofisticado? Pues sí, claro, evidentemente hay servicios y productos que tienen características específicas, sin embargo, es buscar, es encontrar esas posibilidades, esas alternativas para incluir a las personas dentro del sistema financiero en cualquier lugar. Entonces, pues nada, lo que necesiten, estamos a la orden y pues bueno, somos parte del servicio público, toda la información que ahorita les pude compartir es totalmente pública y pues nada, o sea, mis datos igual ya los podrán tener y pues nos ponemos en contacto. Nuestro puente es entre México y el exterior. Donde haya diáspora mexicana, allá tendremos la obligación de dar atención. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias por tu presentación. Tenemos todavía unos minutos y tenemos algunas preguntas que nos han hecho. Esta sería para GBM, Alberto, Jorge. Bárbara nos pregunta, ¿cuál es el mejor mercado para invertir en esta crisis? Pues mira, podría comentar algunas opciones. Desde mi perspectiva, hoy le puedo ver un mayor potencial en términos de rendimientos, y eso es lo que estamos buscando en el mercado accionario. Lo podría ver en México por las valuaciones que estamos viendo versus a lo mejor Estados Unidos, ¿no? Veo una bolsa con un potencial de crecimiento más importante y veo las bolsas norteamericanas que son el índice que más estamos visualizando aquí en GBM en máximos históricos. Entonces, no quiere decir que no pueda tener ese potencial Estados Unidos. Por supuesto, es un mercado consolidado, importante, pero en México creo que le vemos un potencial interesante a algunas de las clases de activos que tenemos, ¿no? Yo le respondería más desde la óptica de dónde puede ella comenzar a invertir y creo que aquí hay los compañeros dieron excelentes opciones y yo desde ahí más bien les haría esa cuestión, desde dónde puedo acercarme a la institución financiera para que me puedan llevar en este camino y en este proceso de las inversiones. Gracias. Hay otra pregunta que creo que está más dirigida hacia Scotiabank. Roberto Islas nos pregunta,
¿Es posible solicitar un préstamo con Scotiabank para comprar un inmueble en Canadá siendo residente temporal y sin contar con una propiedad de garantía en México? Germán. Sí se puede hacer si estás trabajando o lo puedes hacer también si tienes un portafolio de inversiones con nosotros, pero si no, no. O sea, si vas a aplicar tienes que ser residente para que te hagan una hipoteca normal en la sucursal, la única manera, y trabajar y tener un buen income, la única manera que lo puedas hacer sin tener que presentar income o salario aquí en Canadá y no siendo residente es teniendo un portafolio de inversiones de un valor pues significante para que te puedan prestar para una casa. Pero si no, sí, te recomendaría que tengas un trabajo y tu salario anual que puedan verificar en el banco para sacar una hipoteca normal. Gracias, Germán. Eric, hay una pregunta que nos hace Diego R. para ti. Dice, ¿existe algún tipo de cartera o sitio en donde encontrar planificadores financieros independientes? Es decir, alguien independiente que más allá de asesorarme o vender un producto de alguna compañía específica me ayuda a elegir adecuadamente. Sí existen. Bueno, está el sitio internet de l'UQPF, que se dice aquí en Quebec, pero más que todo es muy importante saber cuáles son los permisos que el planificador financiero tiene. Por ejemplo, yo tengo el permiso para aconsejarlo sobre todos los productos que se venden financieros en Canadá. Entonces, lo importante es tener un planificador financiero que sí vas a poder tener productos, no solo de casa, pero también del exterior. Ejemplo, yo cuando hago un portafolio, no solo hago un portafolio con los productos de TD, también lo hago con los productos exteriores, acciones diferentes. Entonces, lo más importante es comenzar, como se llama, con alguien que usted tiene confianza y alguien que también le está cobrando el justo precio para los consejos que le está dando. Consejeros exteriores a los bancos, a los grandes bancos, hay. El problema es que la mayoría del tiempo cobran muy caro por los servicios que usted recibe. No es que sean malos planificadores financieros, es más que todo que un gran banco como el Banco TD o Scotia o Royal, los programas que tenemos para hacerle inversiones, para hacer los planes, cuestan mucho dinero y son los mejores que tenemos, que existen en el mundo. Entonces, bueno, para hallar la buena forma es tal vez buscar el buen planificador financiero que tenga el permiso para vender cualquier producto que se venda en el mercado canadiense. Muy bien, gracias, Eric. Alberto, Jorge, hay otra, no sé bueno, pusieron Jorge, pero es una de inversiones de ahorro para el retiro. Me imagino que es para ti. ¿Cuál es la asesoría financiera para integrar nuestras inversiones o ahorros para el retiro con las inversiones y ahorros para el retiro que dejamos allá en México? Creo que está un poquito más tildada hacia una inversión existente en México. Me imagino que son planes PPR. No sé si nos quieras comentar algo de los planes PPR en México. Sí, mira, por un tema de regulación, cualquier mexicano que tenga un plan personal de retiro puede trasladarlo a cualquier institución sin la necesidad de vender. Estos en México entran dentro de la ley 65, la cual este ahorro les permite bajarlo de la base gravable, les permite que hasta el 10% de sus ingresos sean deducibles de su base gravable. Entonces, ese es el primer beneficio que tienen los planes personales de retiro. Y ustedes pueden seleccionar cualquier institución, abrir un plan personal de retiro y poderlos transferir a la institución que más les convenga. Lo que sí nos recomiendo es que vendan estos planes personales o los retiren de la institución, porque si no llegan al objetivo, que son los 65 años, entonces puede haber un costo muy importante y es el tema de impuestos. Perfecto, muchas gracias, Alberto. Pues nos pasamos un poquito de la hora, estamos a 1 hora 8 minutos. Creo que ya no hay más preguntas. Les agradezco enormemente a todos, a cada uno de ustedes, y le paso la palabra a nuestro cónsul general para sus últimas palabras y el tema de las encuestas. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Eric, Alberto Jorge, Germán, Jorge Cepeda.
Ha sido muy ilustrativo. Nuestra gente que ha escuchado esto está muy contenta. Algunas otras preguntas han entrado. Yo quisiera cerrar, además de darles las gracias, decir que este mecanismo, como lo dijo muy bien Jorge Cepeda, va a continuar. Tenemos que darle a la agenda financiera y de educación financiera el mayor relieve. Ustedes se convierten en actores muy relevantes que van a dar contenidos muy fuertes a lo que ocurre entre México y Canadá. Nos preguntaba por ahí alguien, ¿cuándo va a empezar esa ventanilla financiera? Queremos que Montreal sea pronto, creemos que vamos a hacerlo por círculos concéntricos, primero en este formato virtual, en lo que terminamos la cuestión de la pandemia, después por una temporalidad, es decir, poder dar estas asesorías en algunos momentos, tal vez ciertos días de la semana, y sobre todo cuando hacemos movilización del consulado hacia algunos lugares, poder llevar la asesoría financiera. Es un objetivo muy claro. Jorge Cepeda lo dijo muy bien, y ustedes son actores muy relevantes en una relación muy fuerte. Agradezco finalmente a Sergio Rivadeneira en lo particular por haber organizado todo esto tan fluido, tan lleno de buenos elementos, de muchas características, y seguimos en contacto con la gente, seguiremos escuchando esto. Si nos escriben al consulado, por supuesto canalizaremos de manera, sobre todo, pues, democrática, amplia, hacia todos los actores posibles, los diferentes intereses que existan de parte de la comunidad. Estamos construyendo una muy buena relación también en el ámbito financiero y se los aprecio muchísimo. Gracias, en verdad, ha sido una excelente sesión. Muchas gracias otra vez a todos. Hasta la próxima. Próxima. Muchas gracias. Gracias.